¿Qué es la batalla de la fe? Es el tema que me ha tocado transmitir en esta oportunidad. Y damos gracias a Dios porque la humanidad entera vive plenamente rodeado de ese término fe. Pero la verdadera fe, la fe que es inquebrantable, la fe que no genera cambios, que siempre es de la misma forma, es la fe que plenamente es verdadera. Y yo quiero utilizar como una base establecida en esta hora en Mateo 23:23, el cual dice de la manera siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto es importante considerarlo. Oremos a Dios. Eterno Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora por la oportunidad, Señor, que usted nos concede en este tiempo de poder exponer, Señor, con franqueza y sinceridad toda la grandeza de tu gracia y de tu misericordia. En el nombre de Jesús, honramos tu nombre por este tiempo. Amén. Doy gracias a Dios y me sonrío porque verdaderamente ha sido un día difícil en esta transmisión. Pero de todas formas queremos llegar a todos ustedes con esta realidad de lo que es la fe. El Señor Jesús, hablando con los escribas y los fariseos, que es importante tener un criterio claro, que eran autoridades religiosas e intelectuales del mundo conocido. Miremos por un momento, porque algunas personas no saben lo que son los escribas y otras personas no saben lo que son los fariseos. Y quiero hablar en primer término de los escribas. Los escribas han sido personas dedicadas a ser copistas, escribas, secretarios, en otras palabras. Y estas eran personajes muy cultos que llevaban el control de las leyes, de los asuntos de impuestos, de arquitectura y cálculo. La labor de los escribas era considerada como muy amplia e importante, y ellos eran vistos como maestros donde quiera que estaban. Los fariseos, por el contrario, fueron un grupo, movimiento político, social y religioso, como una escuela de pensamiento judía en la tierra de Israel. Por lo tanto, fariseo significa hipócrita, significa que finge una moral, unos sentimientos o creencias religiosas que en el fondo no las tiene. Es una persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús y se caracterizaba por observar escrupulosamente, con cierto afecto, los preceptos de la ley mosaica. En general, se interesaban más por la manifestación externa de esos preceptos que por seguir la ley según el Espíritu. La diferencia entre escribas y fariseos, vamos a mencionar algunas entre ellas. Los escribas se ocupaban de la escritura de documentos importantes, mientras que los fariseos se encargaban de representar a la nación. Los escribas eran intelectuales y ocupaban servicios como secretarios. Los fariseos pues conocían las leyes y se encargaban de instruir oralmente. Los escribas contabilizaban y sacaban cuestiones económicas. Los fariseos se ocupaban de los negocios. Los escribas le daban más importancia al culto y a la intelectualidad, mientras que los fariseos ligaban las anteriores a la religión y a su doctrina. Ahora, teniendo una mirada, observemos cómo le habla Jesús a estas personas, cuyo carácter los identificaba como mentirosos, hipócritas, cínicos y, en otras palabras, según Juan 8:44, hijos del diablo. ¿Por qué? Porque ellos diezmaban la menta, ellos diezmaban el eneldo y diezmaban el comino. ¿Por qué les habla del diezmo? Porque los escribas llevaban esa contabilidad. Porque los escribas tenían el conocimiento de todas las personas que generaban esta práctica, pero ellos llevaban ese control, pero olvidaban lo más importante, lo omitían, y lo más importante para el Señor Jesús era la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de vivir lo otro, fue la expresión de Jesús. Por eso Jesús preguntó en Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? De esa fe
que está hablando Jesús es que se desarrolla una batalla. Y en esta tarde yo quiero declararles, según las Escrituras, en qué consiste esa batalla. En el mundo contemporáneo, muchos maestros hablan de la fe, pero no lo hacen de la manera más precisa o de la manera más exacta. Creer en Dios, creer en Jesús, creer en Cristo, no por eso somos salvos. Y aún decir que Jesús es el Cristo, simplemente por decirlo, manifiesta la ausencia de la fe correcta. Si la fe que tenemos no es correcta, entonces no existe la batalla de la fe. Si la fe que tenemos no es precisa, conforme lo dice la Escritura, entonces lo que usted y yo vivimos no tiene nada que ver con la batalla de la fe de la cual habla el apóstol Pablo. Vamos a hacer un recorrido por las Escrituras y esto nos va a permitir a nosotros poder tener una claridad, y al final de ella vamos a sacar nuestras propias conclusiones, juntamente con todos los que me escuchan y los que me están viendo, juntamente con los que estamos presentes y con mi persona, por supuesto. Hebreos 4:2 dice así: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Note esto: ellos recibieron el Evangelio, pero no fue de provecho. Es algo extraño que el Evangelio no proporcione beneficio, que el Evangelio no proporcione la vida, que no desarrolle el perdón, el gozo, la paz. Es algo como insólito, pero dice la Escritura, es que ellos recibieron el Evangelio, pero no fue de provecho, pues no creer de la manera correcta en el Hijo de Dios, como dice la Escritura, no transforma a nadie, no transforma la mente, por lo tanto no se puede nacer de nuevo, es decir, ser una nueva criatura. Si esto es así, entonces ¿qué es la fe correcta? Porque oír el Evangelio y no creer y no acompañarlo de la fe, entonces el Evangelio no produce ningún provecho. Es lo que expresa el escritor a los Hebreos. Por eso yo pregunto en esta hora, ¿qué es la fe correcta? Habacuc, en el capítulo 2, versículo 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces contemplemos, la vida del justo está en la fe. ¿Cómo debe ser la vida del que es salvo? Es una vida de fe. Ahora, ¿cuál es la fe? Surgen una cantidad de preguntas para nosotros poder definirla. Efesios 4:5, el apóstol Pablo escribe y dice: un Señor, una fe, un bautismo. Es que la fe es una. Y esta fe que es una significa creer en Jesús como lo que Él es. ¿Y qué es Él? Pues dijo el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu del Señor, revelado por el Padre: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por ello, cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo en su segunda carta, el capítulo 3, versículos 14 y 15, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El objetivo de la fe es creer que Jesús es el Cristo, y toda la Biblia nos habla del Mesías. ¿Cuál es la fe que se revela? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en su nombre cobramos vida. Él le dice: pues tú has sido instruido desde la niñez en esta fe. Efesios 2:8 nos expresa diciendo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Con la fe precisa se es alcanzado para ser salvo. Note la expresión de Jesús: tu fe te ha salvado. En varias oportunidades, en los relatos que presenta Mateo, Lucas, Marcos e incluso Juan, encontramos esta expresión: tu fe te ha salvado. Yo voy a mencionar algunos ejemplos que usted conoce muy bien, los que leen la Biblia, y los que no la han leído, pues escuchen atentamente. Y es que dice: los beneficiados en una oportunidad fue un hombre llamado Bartimeo, al cual le pidió al Señor que abriera sus ojos, pero Jesús le contestó fue: tu fe te ha salvado. A la mujer que padecía de un flujo de sangre, cuando se acercó, él le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque ellos miraron a Jesús y creyeron lo que Él es. Los justos viven por el creer que Jesús es el Mesías,
que Jesús es el Cristo. Este es el contenido de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ello, para ir y hacer la obra de Dios, que es la evangelización, debemos hacer este evangelio nuestro. Cada día más apropiarnos de él. Y de esta manera debemos digerirlo para dar lo que tenemos y ser testigos verdaderamente genuinos del Señor. Mateo, en el capítulo 8, versículos 8, 9 y 10, manifiesta la historia de un hombre que era un centurión. Y este le dijo a Jesús: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. La palabra maravillar significa que se alegró, se llenó de gozo y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. No he hallado tanta fe. La declaración del Señor nos indica que hay una fe que es la fe exacta. Hay una fe que es la que alegra al Señor. Que hay una fe que es la que mueve la mano de Dios. Que hay una fe que produce que haya fiesta en los cielos. Hay una fe que es el motivo de júbilo de Dios. Y lo acompañan los ángeles y celebran. Hacen fiestas. Qué maravilloso es poder tener esa fe, es poder encontrar la fe verdadera, la fe exacta, la fe genuina, la fe que mueve la mano de Dios, la fe que hace que Dios se goce, que Dios se alegre. Jesús lo expresó de esa manera. Pues cuando se cree que Jesús es el enviado de Dios, el Mesías, el Cristo, el ungido, el que resolvió el problema fundamental del hombre, cuando esa fe se hace presente, la manifestación de la revelación de Dios se da a conocer en su totalidad al ser humano. Rápido, inmediatamente. Entonces Dios responde de inmediato, no se deja esperar. Esa es la fe que se necesita. Esa es la fe que amerita que se luche por ella. Esa es la fe que exige que con nuestra vida defendamos esa fe, que vivamos nuestra fe las 24 horas de cada día. Juan, en el capítulo 7, versículo 38, nuestro hermano expresó unas palabras que dijo Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto pareciera un poema, pero es la máxima expresión de la vida cuando una persona nace de Dios. Es la máxima expresión manifestada a Nicodemo cuando Dios le dijo: es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no lo entendió, pero Jesús le siguió explicando. Nicodemo continuó sin entender cuando él le dijo que es necesario nacer del agua y del Espíritu, al extremo que Jesús tuvo que decirle: pero si tú, siendo maestro de Israel, no has entendido cuando te hablo de cosas terrenales, ¿cómo me vas a comprender, Nicodemo, si te digo las celestiales? No puede un hombre terrenal comprender la gloria de Dios. No puede usted y yo, mirando con ojos puestos en la necesidad humana, poder ver la grandeza del reino de Dios. No puede entender el Evangelio, por eso le es locura. Pero cuando la fe se hace manifiesta, cuando creemos en Él, como dice la Escritura, y la Escritura dice en Juan 20:31, que ésta se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Quiero hacer un paréntesis para hablarle a los teólogos hermeneutas, que de una u otra manera ellos explican diciendo lo siguiente, y yo sé que hay una claridad de discusión en eso. Es que ellos dicen que cuando Juan escribió en el versículo 31, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, está hablando del texto anterior, el versículo 30, que dice que muchas otras señales hizo Jesús que no han sido escritas, pero que estas que están ahora se han escrito. Y yo quiero recalcar, para poder ver con claridad, que usted tiene razón, pero déjeme ampliarle un poco la mirada a través de la Escritura. Es que estas se han escrito porque la Escritura es la que da testimonio acerca del Hijo de Dios, porque la Escritura es la que determina que Jesús cumplió más de 300 profecías
para demostrarle a la humanidad que Él era el Cristo. Es que las enseñanzas, las predicaciones, los milagros, las sanidades y todas las cosas maravillosas que hizo Jesús, la hizo para que pudiéramos ver que Él era el Mesías prometido, que Él era el Hijo del Hombre, la simiente de Abraham, el rey sempiterno de David. Es que Él es la simiente de la mujer. Es que todo lo anunciado en la Escritura es acerca del Hijo de Dios. Es lo que expresa el apóstol Pablo cuando le escribe a los hermanos de Roma en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 5. Él expresa la claridad de que el Evangelio nos habla del reino de Dios, de que el Evangelio es el Hijo de Dios, y que el Hijo de Dios fue declarado por la santidad, Hijo de Dios con poder, por el poder de la resurrección, porque como Cristo resucitó, pues nuestra fe se hace poderosa sobre la tierra. Ahora bien, si hay ríos de agua viva que corren de nuestra vida, es porque el texto dice: se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando creemos esta declaración que acabamos de decir, entonces tenemos vida en su nombre. Esa es la fe precisa. Cuando creemos el Evangelio, cuando creemos, como dice la Escritura, que Él es el Cristo. Mateo 15, 28 dice que Jesús respondió en una oportunidad a una mujer cananea y le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Note la expresión, como quieres. Esa expresión, como quieres, es producto de que esta mujer manifestó una fe que movió la mano de Dios. Una fe que alegró el corazón del Señor. Hágase contigo como quiere. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cuando se cree de manera exacta, es con esta fe que todo está resuelto. Es que yo escucho a muchos consiervos de la evangelización del mundo vivir expresando en este criterio de evangelización en el que estamos. Los he escuchado decir, los he visto de cerca: es que todo está resuelto. Y viven agonizando. Es que todo está resuelto y viven sufriendo. Es que todo está resuelto. Pareciera que sus cargas no están depositadas en el Señor. Si esa es tu condición, yo te invito a que examines tu fe. Si esa no es tu condición, entonces vive para la evangelización, vive para hacer la voluntad de Dios, vive verdaderamente para lo que Dios tiene en la iglesia sobre la tierra. Si por el contrario usted no ha creído en el Señor, entonces abra su corazón para que esta palabra anide en su vida y el Espíritu de Dios le guía a toda verdad. La verdad es el Hijo de Dios. Y de esta forma halle gracia ante el Dios Padre y le sea revelado el Evangelio y tenga un conocimiento pleno que le lleve al criterio de esa salvación. Es que con esa fe es que todas las cosas se pueden ver que verdaderamente está resuelta. No es que estoy enfermo y el Señor me va a sanar. Es que ya Él llevó esa enfermedad. Es que cuando la fe es precisa, que cuando la fe es exacta, todo está completamente resuelto. Es imperante creer el Evangelio preciso, de manera muy clara. Según Romanos 1:17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde sale que el justo vivirá por la fe? Vuelvo a leer el texto. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Se revela por fe y para fe. Y está escrito por Habacuc: mas el justo por la fe vivirá. ¿De dónde sale esto? Del Evangelio. Este es el Evangelio. Es que el Evangelio es la fe. Es que la fe es el núcleo. Es que con esta fe es que cobramos vida. Es que esa fe es el Hijo de Dios. Es que el Hijo de Dios es Jesús. Y es que Jesús es el Cristo. Es que por más que querramos omitirlo, ponerlo a un lado, tenemos que mirarlo y contemplarlo de esa manera. Obviamente, si su corazón se dispone a poder percibir la gracia de Dios. En Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿En verdad estás crucificado? ¿En verdad yo estoy crucificado? ¿En verdad estamos crucificados? ¿En verdad no vivimos nosotros? Si vivo yo, si yo soy el que vivo y no estoy crucificado, entonces mi fe no es precisa, no es exacta. No se engañe.
No se deje engañar. Abra los ojos, preste oído. Si estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, entonces Cristo vive en mí. Es la fe correcta, es la fe real, es la fe que mueve montaña, es la fe que ve la gloria de Dios, es la fe del creer que el Hijo de Dios venció a Satanás, quitó el pecado y reconcilió mi vida con el Dios Padre. Resolvió el problema fundamental de mi vida. Y si resuelve el problema fundamental de tu vida, entonces podemos comprender lo que dice el apóstol Pablo en el siguiente. Dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando tenemos esta fe, todo es de beneficio. Cuando tenemos esta fe, todo nos ayuda a bien. Todas las cosas que ocurren conforme al propósito en que somos llamados, nos ayuda a bien. Cuando tenemos esta fe precisa, correcta, exacta, entonces todo nos ayuda. Pero por el contrario, si la fe correcta perece, no existe, el justo que vive por la fe, ese justo puede vivir por la fe únicamente si la fe es exacta. Si no, no hay justicia. Si no, no hay fe. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. No juguemos el Evangelio. No es una religión más. La vida de fe no es una vida de conveniencias, de acuerdos y de pactos económicos y de circunstancias donde yo te doy 10 para que tú me des 100. No es así, es una equivocación, es un engaño del diablo que ha tenido turbado y enceguecido a centenares de predicadores. Les alejó la fe, se las quitó, se las robó y hoy en día viven llenos de dolor. Si no es así, ¿por qué hay tanto pastor que se ahorca? ¿Por qué hay tanto ministro que se quita la vida a sí mismo? ¿Por qué hay tanto cristiano lleno de dolor? Por favor, abre los ojos, entiende y examina tu fe. Si tu fe no proporciona la verdadera paz en medio de las circunstancias, examínala. Cuando tenemos esta fe, todo es de beneficio. Plenamente. El justo solo puede vivir es por la fe, no por algo que se parezca a la fe. El beneficio de Dios por la fe no son bienes materiales. Esas son añadiduras. Y esa añadidura viene por tener la mirada puesta en el reino de Dios. Porque la justicia de Dios te ha alcanzado, porque esa fe existe. Entonces, como la fe exacta existe en tu vida, la fe correcta, puedes contemplar el reino de Dios y esa justicia del reino de Dios te arropa. Esa justicia es el Hijo de Dios, esa justicia es Cristo. De tal manera que, ¿cuál es esa fe? Pues la del creer, sencillamente, que Jesús es el Cristo. Por eso se desarrolla la batalla de la fe. Ahora yo quiero hablarles un poquito, porque hasta ahora no les he hablado de la batalla, pero la fe no es algo que se tiene solamente porque si se tiene y se mantiene, corre el riesgo de perderla. En Hebreos 11:1, es un texto muy conocido por muchos creyentes en el mundo entero. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. Descabelladamente yo he escuchado interpretaciones sobre este texto que verdaderamente dan náuseas. Porque la fe no habla de cosas materiales. Cierra los ojos y piensa que te vas a llenar o embarazar de una vivienda, de un auto, de una esposa, de una novia, o de dinero, o de qué sé yo, que puedan aplicártelo. No es así, es un error. Descabelladamente el diablo te está engañando si piensas de esa forma. No es así, amado hermano. Este texto nos define la fe, que se desarrolla plenamente la característica del Evangelio que fluye hacia salvar todo el mundo y que está incluido dentro del Evangelio. Y esta es la evangelización mundial. Y los que tienen esta fe del capítulo 11 de Hebreos, versículo 1, esta fe, el Espíritu Santo los guía a la evangelización, a la causa del Señor, a la voluntad plena, al deseo de Dios. Es que la voluntad de Dios es su deseo. Es que el deseo de Dios es que todo el mundo sea evangelizado. Es que el deseo de Dios es que todas las naciones escuchen el Evangelio. Ese es el objetivo. Y los discípulos que tienen esta fe, el Espíritu Santo los guía a hacer esta evangelización. Es que decir creo no es fe. Pensar que la fe es lo que le da solución a lo cotidiano, eso tampoco es fe. Es que creo que todo esto va a pasar, eso no es fe.
Es que creo que esto va a desaparecer, es que eso no es fe tampoco. Es que creo que va a venir algo bueno, eso no es fe. Mayormente nosotros los que vivimos en Venezuela escuchamos constantemente, llenémonos de fe que esto va a pasar, eso no es fe. Eso es un consuelo, eso es un engaño. No se deje engañar por su razonamiento pequeño, por su conducta indocta de no entender plenamente las Escrituras. Por favor, amado, veamos con mucho recato, con respeto y con educación lo que es la fe de Hebreos 11:1. Es la fe de creer en Dios. Y no solamente de creer en Dios, sino también creer en Dios y en el deseo de Dios. Es que la fe no es para dormir, comer, vestir y que me vaya bien en la tierra. Esta es la perspectiva que se ha enseñado y es completamente errónea, es fatal, no produce vida. ¿Qué es lo que espera alguien que tiene el Evangelio? ¿Cuál es la convicción del que tiene el Evangelio? ¿Qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve? La evangelización mundial para que todo el mundo sea salvo es lo que espera que se lleve a cabo todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Es algo tan sencillo, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que espera el que tiene el Evangelio? ¿No es ver al mundo lleno del Evangelio? ¿No es lo que debe ser ver a la humanidad, todas las familias de la tierra siendo bendecidas por la promesa dada a Abraham, que no es otra que la manifestación del Hijo de Dios, el Cristo? ¿No es lo que anhelamos todos aquellos que tenemos el Evangelio? ¿Y cuál es la convicción? La certeza de lo que esperamos es eso, y la convicción es lo que contemplamos. No lo vemos, pero cuando entramos en la acción podemos mirarlo con toda plena claridad. Para que todo el mundo sea salvo, para que la humanidad entera escuche, para que puedan creer y ser encontrados en medio de una montaña de cemento. Esa es la fe. Y para que eso ocurra nos aferramos al pacto de su venida por la iglesia, que esto es preparar el retorno del Señor. Esto es el Evangelio, esto es la certeza de lo que se espera, esto es la convicción de lo que no se ve, por lo que contemplo que esta fe no es para sobrevivir en la tierra, tratando de tener para comer, tratando de tener para vestir, tratando en la tierra materialmente por lo que usted necesita. Ya todo está hecho, ya todo está entregado, ya existe, pues la fe es el verdadero Evangelio. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Te estás dando cuenta? Es que la Escritura está clara. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Dios nos abrió las puertas para esto. ¿Para qué nos abrió las puertas? Para salvar al mundo. Esa es la fe. Esa es la certeza de lo que esperamos. Salvar al mundo. ¿Cómo? Con la evangelización. Ahí está el deseo de Dios. Esa es la causa de Dios. Por lo tanto, si se manifiestan las dificultades y se levantan las aflicciones, algunos dicen, bueno, Dios vendrá y nos va a solucionar esto. Pero eso no es fe. No es así. El justo vive por fe. El justo vive por la fe. Esta fe es el Evangelio. El Evangelio tiene un norte. El Evangelio tiene una dirección. Y esa dirección es salvar a todo el mundo. Entonces, aquellos que han recibido el Evangelio han sido justificados ¿con qué objetivo? Pues para ser parte integral del cuerpo de Cristo de una manera absoluta y para que este cuerpo desarrolle la evangelización mundial en nuestros días. Por eso los constituyó nación santa. Por eso nos ha hecho real sacerdocio. Por eso nos consideró pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. Es que el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. Si tenemos esta fe precisa, estamos en lo correcto. No es la fe para obtener simplemente beneficios terrenales. Esta viene por añadidura, mientras que la fe correcta es para salvación y es revelación dada por el Dios Padre. Hebreos 11 del 36 al 40 nos da a nosotros una experiencia tan hermosa. Vaya conmigo atentamente. Hebreos 11, 36, 40. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Escucha el 37. Fueron apedreados,
aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Sería comida? ¿Sería que ellos se pusieron a ser apedreados, aserrados y puestos a prueba por un plato de comida? Entonces la fe es para recibir comida. ¿Será que esta gente sacrificó sus vidas, su familia y sus tiempos nada más para obtener comida, vestido, bienestar? No es lo que dice la Escritura. Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y dice el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, es decir, para usted y para mí, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sería todo esto por comida, repito, o por vestido, para obtener bienes? De ellos era la fe, la verdadera fe, la fe que llamamos precisa en nuestros tiempos, la fe correcta, es el Evangelio. Esta es la fe. Ellos vivieron para la salvación del mundo. Esa es la fe. Es para que salves al mundo. Es para que salvemos al mundo. Esa es la fe por la cual hay que hacer una batalla. Los que reciben el Evangelio tienen un norte. Los creyentes de la fe de Hebreos, del capítulo 11, no utilizaron la fe como un recurso para suplir lo que les hacía falta, sino que dieron sus vidas por esta fe. Para esto vivieron. Y esto es el Evangelio de la salvación que está especificado en Juan 20:31. De ellos fue la fe. Y se nos muestra cómo fue su fe. No solamente se ve que fue de ellos, sino que nos muestra cómo su fe. Y así es el creer que Jesús es el Cristo. El Evangelio que nos dice la Biblia con una dirección clara es encontrar los que han de creer, es salvar al mundo, y en esto consiste la evangelización mundial. Tenemos una fe correcta, eso es esperar. La certeza de lo que espero es la salvación del mundo. La certeza de lo que espero es el anuncio del Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Es que la certeza de lo que espero es desarrollar el evangelismo de la Biblia para que juntos cumplamos como aquellos hombres del Antiguo Testamento, unidos en un solo objetivo, en un solo sentir, en épocas distintas. Es que no logramos llegar a conocer todos los consiervos del mundo, pero nos une una fe, nos une una esperanza, nos une una certeza. Proclamar el Evangelio, dar a conocer que Jesús es el Cristo, demostrarlo por las Escrituras. Esa es la convicción de una fe que no la veo, pero que está latente, que es existente. Por eso tenemos una fe correcta. Eso es esperar, es pedir esto, es vivir la batalla de esa fe. ¿En qué consiste entonces la batalla de la fe? Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pida con fe. ¿Cuál fe? Con la fe de que vivieron los hombres del capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Esa fe que es certeza, esa fe que convence, esa fe que está clara, por la cual podemos dar la vida. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Porque pedís para gastar en vuestro deleite. Se da cuenta que comida, placeres, dinero, bienes y cosas materiales no es fe. Si así creías, te has engañado. No se engañaron. Pero bueno es el Señor que ha permitido este tiempo para aclarar estas cosas tan maravillosas. Suena un poco controversial para algunos, pero es por la plataforma donde está parado, porque le han enseñado de manera equivocada. Pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para gastar en vuestro deleite. Hebreos 10, del 37 al 38 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. ¿Se dan cuenta que la fe precisa agrada a Dios? La fe precisa agrada al Señor, pero el que retrocede ha dejado la fe y por lo tanto no es de agrado.
es que la fe es para salvar a las almas, es para encontrar al digno, es para encontrar al hijo de paz, es para ir hacia adelante. Esto es la evangelización mundial. Esto es la evangelización mundial en nuestros días. ¿Por qué en nuestros días? Porque lo hacemos de tal manera, anhelando preparar el camino para que el Señor venga en la generación que ha creído que Jesús es el Cristo. Primero de Juan 5:4 expresa diciendo: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe que vence al mundo? La fe que vence al mundo. Entonces, ¿qué es vencer al mundo? Vencer al mundo. El hacer la evangelización es vivir el deseo de Dios. Esta es la fe. Proclamar el mensaje de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Esta es la fe. Esa es la fe. Luchar por esa fe, esa es la fe que vence al mundo. Batallar con esa fe. Según Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es que la fe de Jesús es luchar contra la adversidad para poder ir y ser testigo de la gracia del Señor. Esa es la verdadera batalla de la fe, resistiendo hasta el final y obteniendo la victoria. Según 1 de Timoteo 6:12, pelear la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Los justos son salvos con esta fe. Tener la fe para salvar al mundo, ¿cómo? Pues haciendo la evangelización mundial, preparando el retorno de la venida del Señor. Pelear contra el mundo y no retroceder por ello. Tenemos la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En esto consiste la batalla de fe. Según 2 de Timoteo 4:7, Pablo le expresa diciendo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Observemos por un instante la confesión del apóstol Pablo. Si tenemos la misma fe, debemos andar en el camino del apóstol, la fe de Jesús. Esa es la batalla de la fe. El justo por la fe vivirá. Luchar contra el mundo, luchar contra las culturas, luchar aún contra nosotros mismos. El creer verdaderamente es llevar la fe precisa. Y en este camino somos guiados por el Espíritu Santo para hacer y cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Como colaboradores de Dios, como siervos de Dios, no siendo más que los otros. Todos somos iguales, todos somos consiervos, todos recibiremos el talento establecido de Dios, todos recibiremos el pago, que es la salvación plena y clara de la gracia del Señor. La evangelización mundial en nuestros días, como colaboradores de Dios, para poder contemplar como un viento la gracia del Espíritu de Dios, que algunos la llaman avivamiento, y que vendrá un avivamiento. El avivamiento no es algo que viene, el avivamiento existe hace más de 2000 años. Es Cristo, el Hijo de Dios, es el Evangelio, es que Jesús es el Cristo. Ese es el gran avivamiento. De tal manera que podemos proclamar de manera correcta, presentar el único evangelio del que nos habla la Biblia, el cual está comprimido en Juan 20:31. Usted dirá: ustedes sí mencionan eso, pero es que ese es el núcleo de la Biblia. Estas se han escrito para que lo creas, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Y este pasaje que está allí en Juan 20:31 está ampliado en 1 de Juan 5:1, 4 y 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que han sido engendrados. El 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Voy a leer el primer versículo de este capítulo 5 de la primera carta del apóstol Juan. Voy a leer la primera parte de ese texto y luego voy a pasar al 4 para que nos entendamos un poquito. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice el versículo 5: sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y no dice Juan 20:31 que estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, hacer la evangelización con esta claridad es creer y también es vencer. Pero dentro de ese marco de una convicción sólida de vida en el Señor, es cumplir el deseo del Señor. Es que cumplir el deseo del Señor es hacer la voluntad de Dios. Y esta es la batalla de la fe. Esto es pelear la buena batalla de la fe contra el mundo, contra el Génesis 3, contra la incredulidad,
contra toda adversidad, contra todas las culturas y lo más difícil, contra mí mismo. Por eso debo cuidar. Por eso mi consejo a todos los que me rodean en el equipo que en Venezuela conmigo hace la evangelización mundial es: testifiquemos el evangelio, hagámoslo nuestro, seamos salvos, que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Agradezco a Dios por este tiempo y por esta oportunidad, y anhelo de todo corazón que la gracia de Dios sea iluminada por el Espíritu Santo para comprender esta escritura. Bendiciones, un abrazo.